luego de que varias ciudades de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí quedaran devastadas por las lluvias, el sector empresarial del país solicitó al gobierno federal y estatal que se implementen una serie de medidas urgentes de apoyo, así como con donaciones de impuestos para reabrir sus negocios, desde pequeñas tiendas hasta autoservicios. Vamos a platicar con el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, sobre esto. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío y Rogelio, ¿cómo están? Bien, Aquí en muchas Sinaloa, gracias. fíjense. Interesados en conocer más sobre cómo está participando, pues primero el sector comercio organizado en las labores de ayuda y después, pues cómo pueden solicitar también apoyos a su vez para sostener los negocios que están devastados en este momento. Fíjate que el viernes estuve en Veracruz, tanto en Jalapa y en Puerto. En Jalapa, en reunión con el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, que es expresidente incluso de Canaco Jalapa, y posteriormente tuve comunicación con el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, porque pues identificó, particularmente en Poza Rica, pues que la situación era extrema, que había una situación grave, que el 70% de la ciudad estaba con afectaciones e inundaciones, que se percibía que era un fenómeno similar al que se había presentado en 1999, y acordamos con el secretario de Gobierno implementar acciones a través de toda nuestra red de cámaras a nivel nacional, estableciendo centros de acopio para productos no perecederos de ciertas características. Hoy en día en cada entidad federativa hay un centro de acopio a través de las cámaras de comercio. Es una de las primeras acciones, pero también estábamos tratando de identificar cuál realmente era el impacto. Cuando tuve comunicación con la presidenta de la Cámara de Poza Rica, la llamada a nosotros todavía pues presentó una mayor llamada de atención, porque le pedí incluso que nos hicieran llegar videos con las evidencias de lo que estaba presentándose en Poza Rica, y obviamente los videos ustedes los han visto en TikTok y en distintas plataformas digitales. En esos videos encontramos que pues había una afectación terrible. No nada más se ve el mercado municipal, que está la central de abasto totalmente colapsada, ciertas vías, bueno, incluso los negocios en las condiciones que estaban. Todo eso se lo hicimos llegar al equipo, por supuesto, de la presidenta, y ahí fue cuando tuvimos una reunión con los presidentes de cámaras de Veracruz y acordamos solicitar 6 medidas que ya se ampliaron el día de hoy. Dentro de las 6 medidas, la primera es la condonación total o parcial en el caso de pago de servicios públicos, una suspensión temporal de impuestos, incluso sanciones por incumplimiento, prórrogas y facilidades en temas de créditos, buscar subsidios o bonos extraordinarios para la recuperación y, por supuesto, llevar a cabo evaluaciones inmediatas. Ahí hay un censo que ya se está llevando a cabo para poder tener de manera transparente pues la situación real de los daños que se conocieran, así como la difusión de los programas que se pudieran implementar sin que existiera ninguna burocracia. Pero también hoy tuve a bien solicitar, tanto en el Infonavit como el IMSS, como consejero y asambleísta por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, medidas extraordinarias. Ya esto se había presentado en algunas otras ocasiones, cuando se dio el tema del huracán Otis, que en algunas poblaciones se establecían ciertas medidas, pues porque obviamente al colapsarse no nada más el tema de la ciudadanía, sino los negocios familiares, pues hay una situación crítica en términos de inventario, en términos pues de recuperación económica, ¿no? En términos incluso de poder rehabilitar los negocios que estaban dentro de la comunidad. Entonces, ahorita nos encontramos en eso, las peticiones ya fueron formalmente presentadas, la conversé con el secretario de Gobernación de Veracruz, con el secretario de Desarrollo Económico, que están muy sensibles a esto, y pues estamos, pues en principio, tratando de que se restablezcan los servicios en la zona, buscando cómo hacer llegar las donaciones que amablemente los ciudadanos y los miembros de nuestras cámaras nos están llevando a los centros de acopio, y también viendo cómo podemos hacer que se recuperen económicamente ciertas poblaciones. Ahora, Poza Rica no es la única que presenta en el estado de Veracruz una situación crítica. También hay afectaciones en Tuxpan, en Álamo, en algunas secciones de la ciudad. Por supuesto, hay otras afectaciones menores, pero en Papantla, en Zamora, Martínez de la Torre, Tecolutla,
Y también, Darío, comentarte que hablamos con nuestra presidenta de la Cámara en Huauchinango, en Puebla, quien también nos expresaba que se estaba dando una atención por parte del gobernador Armenta, que ya había un albergue, que tenían ciertas actividades que estaban realizando. De igual manera con nuestras cámaras en Hidalgo, con el gobernador Menchaca, y también tuvimos comunicación en Tamazunchale con el presidente de la Cámara en San Luis Potosí, que nos expresaba que pues que también había ciertos daños. Entonces estamos pues tratando de hacer un censo, de levantar un inventario y de coordinarnos con las autoridades, pues para poder ayudar primero a la población, porque lo primero que se tiene que cuidar es la vida, y también, por supuesto, ayudar a nuestros negocios familiares. Y comentarte, ¿no?, que incluso en algunas llamadas que recibimos a través de los presidentes que están en territorio, pues había zonas en las que no había acceso y había gente que tenían que rescatar. Entonces ahí sí quisiera reconocer el esfuerzo por parte del gobierno de Veracruz y de Protección Civil, porque al llamado que hicimos a rescatar algunas personas que estaban en zonas que no se podía tener acceso, pues no te voy a decir que de manera inmediata porque era prácticamente imposible, pero sí en el lapso de algunas horas pudieron ir por estas personas y bueno, rescatarlas y ya ponerlas en algún lugar mucho más seguro. Pero esa es la situación. Desde el viernes hasta la fecha, las labores de limpieza que ha estado haciendo la población han sido, bueno, con una solidaridad que tú sabes que tenemos todos los mexicanos, ¿no?, en actividades de limpieza, pero pues obviamente las evidencias de lo que se presentó es que pues incluso el agua superaba los techos de las casas. En el caso de la Cámara de Comercio se perdió en su totalidad, todo el mobiliario, y bueno, la Cámara quedó muy dañada, y pues bueno, pues estamos viendo cómo coordinarnos con el gobierno federal, y estamos confiados de que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está llevando a cabo las acciones. Vanessa sí que estuvo en población y en territorio este fin de semana, ¿no?, atendiendo a gran parte de los damnificados. Claro. Octavio, ¿y en qué medida pues la ausencia de un Fondem, digamos que los soportes que habían en el pasado, pues hacen que esta ayuda pues llegue más lenta? Pues fíjate que el tema es de la reacción especial inmediata, con independencia de si el fondo no existe, hay mecanismos que las propias entidades federativas tienen para llevar a cabo las respuestas. Obviamente cuando existe un fideicomiso de manera específica para atender este tipo de contingencias en términos económicos, pues hace de manera mucho más sencilla y evidente, pero ya la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, ya estableció que se van a generar apoyos para que se pueda recuperar y rehabilitar la actividad, no nada más económica, sino también social en las poblaciones, y es por eso que nos pidieron, a través de los secretarios de Economía de las entidades federativas, empezar a levantar un censo. El equipo de las cámaras de comercio, que están en territorio y en población, lo están llevando a cabo en este momento, levantando un censo, llamando evidencias, no nada más es pedir datos y direcciones, sino también tener evidencias pues de los daños que se ocasionaron. Incluso subimos nosotros un pequeño mensaje a través de redes sociales porque pues la información en términos del impacto, especialmente en Poza Rica, no estaba fluyendo con tanta rapidez. Incluso te lo insisto, en la mañana que estuve yo con el secretario en Jalapa, pues sí abordábamos el tema de cómo se estaba atendiendo y cómo se estaba apoyando, pero ya después cuando empezamos a tener nosotros acceso a los videos de los socios de la Cámara, de sus instalaciones, de cómo estaba la población, pues obviamente esto nos generó una alerta todavía mayor, porque pues había una situación hasta de falta de comunicación por la afectación que hubo en la infraestructura en la totalidad o en la mayor parte de los estados que se vieron afectados por estas inundaciones, mi querido amigo. Oye, Octavio, ¿estarás de acuerdo que es fundamental, es necesario recuperar el Fonden? ¿Qué puede hacer el sector empresarial para convencer a la presidenta, convencer al secretario de Hacienda que no podemos pues estar sin un fondo que ataque, que combata, que solucione estos graves problemas que irán creciendo, ¿no? El tema del cambio climático hará cada vez más recurrente este tipo de fenómenos. Es fundamental siempre contar con instrumentos financieros y sobre todo de liquidez que nos permitan pues reiniciar las actividades, especialmente la de los negocios familiares, recuperar los inventarios, conservar incluso los empleos, y ahí me parece que todo el enfoque debe de estar dirigido a esa reconstrucción,
que nos permita recuperar el motor productivo del Estado, que se encuentra en las poblaciones y en las bases. Entonces, todos los esfuerzos que puedan tenerse en términos de financiamiento, siempre van a ser esfuerzos que se deben de llevar a cabo y se deben de realizar, ¿no? La petición por parte de la organización de atender estos puntos más los que se presentaron con el INSS y con el Infonavit, pues ya está presentada. Incluso fue algo que socializamos con los representantes del Poder Ejecutivo Federal y Estatal desde el mismo viernes, obviamente por acuerdo y consenso de los presidentes de las cámaras, y vamos a estar evaluando el seguimiento que se dé, y por supuesto que vamos a estar insistiendo en que se tengan los fondos suficientes para que se puedan atender este tipo de contingencias, no nada más esta, sino cualquier otra que se pudiera llegar a presentar posteriormente. Pues te queremos apreciar, como siempre, tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y ahorita andamos acá en Sinaloa, fíjate, presentando Viernes Muy Mexicano, y mañana, bueno, pues estaremos en otro estado, tratando de ayudar a que la economía de hogar, que es muy resiliente, siga sacando la casta por nuestro país. Pues que tengan muy buena suerte y gracias otra vez, Octavio. Hasta pronto. Hasta luego.